Buenas tardes. Buenas tardes. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? Les bendecimos, les saludamos, les amamos en el Señor, les respetamos en el Señor. Amén. Así sea, ¿no? Saludamos también a los amados que nos acompañan a través de las redes. Gracias al Señor por este medio, que también es de bendición para los que están enfermitos, no pueden venir. Pero bueno, gracias al Señor por este tiempo. También saludo y prometí saludar a nuestro amado hermano Bernardo, que él está internado, haciéndose los estudios y todas estas cuestiones. Les saludamos y les bendecimos. ¿Y qué les parece si le decimos todos juntos, Dios te bendiga Bernardo? ¿Vamos todos juntos? Dios te bendiga Bernardo. Ahí fue Bernardo, ya cumplí. Bueno, ustedes tienen situaciones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Problemas? Dice alguno. ¿Inconvenientes? ¿Dolores? Bueno, nosotros como pastores también tenemos. La diferencia es que un pastor debe cumplir su sacerdocio y ministrar el mensaje, y ministrar al pueblo con el mensaje de la palabra del Señor, a pesar de las circunstancias. Algunos de ustedes las hacen fácil. Se sienten mal, no vienen mal. Se ausentan. Yo a veces me siento con ganas de quedarme, pero no puedo. Me acuerdo que soy el pastor y tengo que estar, no me queda otra. Pero bueno, gracias al Señor, que el Señor nos da la fuerza y seguimos adelante. Amén. Y el Señor te bendiga y decirle que está tu hermano a tu lado, decirle ánimo hermano. La victoria está garantizada por el Señor. Dice en la palabra del Señor, después le digo la cita para que no se distraigan ahí ojeando. Y dice la palabra del Señor en esta versión que utilizo hoy, Biblia, lenguaje sencillo. Dice, ustedes, pueblo mío, cometieron 2 pecados. Me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua que les da vida. Y se hicieron sus propios estanques, cisternas, que no retienen el agua. Yo era su guía, pero ustedes me rechazaron. Israelitas, ¿qué ganan ahora con confiar en el poder de Egipto? ¿De confiar en el poder de Asiria? Ustedes son libres, no nacieron siendo esclavos. ¿Por qué ahora los tratan así? Los soldados de Memphis y de Tafnes han acabado con sus gobernantes. Lanzan rugidos como leones y destruyen el país. Han quemado las ciudades y ya nadie vive en ella. Sus propias rebeliones, le dice el Señor a su pueblo, y maldades demuestran que ustedes son culpables. Pónganse a pensar y reconozcan lo malo y triste que es abandonarme y no obedecerme. Les juro que esto es así. El Señor. Acabo de leer Jeremías capítulo 2, 13 al 19. Y después hay una seguidilla de situaciones. Si usted lee Jeremías, si quiere ir abriendo Jeremías, es una seguidilla de advertencias y profecías contra el pueblo. Obviamente, Jeremías sufría la afrenta, sufría el desprecio del pueblo porque Jeremías tenía que dar un mensaje duro. Y saben, amados, que estar en el ministerio, aún estar en el pastorado, esto genera amores y odios. Hay gente que te aman y hay gente que no te pueden ni ver porque todo el tiempo estás hablando la palabra. Entonces genera esta situación, controversia, ¿no? Y es lo que le pasó a Jeremías. A Jeremías se le dio la tarea de entregar un mensaje. Y el mensaje era de condena para Israel. A causa, por eso les leí ese capítulo 2, a causa de que ellos abandonaron al Señor, hicieron cisternas para sí mismos. Abandonaron al Señor que es fuente de agua. Y desobedecieron. Entonces la tarea de Jeremías era entregar un mensaje impopular.
Porque a nadie le gusta traer malas noticias. Nos encanta traer buenas noticias, pero tristemente a veces el Señor dice que tenemos que dar malas noticias. Por eso el mensaje se titula, yo te responderé, pero reconoce mi voz. ¿Cuántos reconocemos la voz del Señor? ¿Realmente podemos reconocer, podemos discernir cuánto es que Dios es el que habla? Es un mensaje que al profeta le causó una gran angustia mental. No es gratis. Por eso muchos pastores mueren de enfermedades cardiovasculares, enfermedades de alguna cuestión en el estómago, algún ACV. La estadística es muy gruesa, porque es un trabajo, aunque algunos no lo tomen como trabajo. Como dijo alguno por allí, en la escuela le preguntaban a los niños, ¿de qué trabaja tu papá? Y uno decía, es ingeniero, y el otro decía, es médico, el otro decía, es albañil, y el otro decía, no, mi papá no trabaja, es pastor, ¿no? Le dijo. Entonces ese es el concepto que hay muy generalizado. No, el pastor no trabaja. Y le causó al profeta un dolor, una gran angustia mental, que también hizo que este mensaje le causara que fuera despreciado a los ojos del pueblo. Imagínense un hombre solitario, un hombre que tenía que hacer la voluntad de Dios y eso le costó el desprecio de todos. Dios dice que su verdad suena como locura para los que se pierden, pero para los creyentes es palabra de vida. Esto está en 1 Corintios 1:18. Dios también dice que vendrá el tiempo cuando la gente no querrá tolerar la verdad, que amarán la mentira, se amontonarán maestros por no haber soportado la sana doctrina, que le rascarán el oído. 2 Timoteo 4:3. Los que estaban en Israel en los días de Jeremías no querían escuchar lo que Jeremías tenía que decir y en realidad era Dios el que tenía que decir. No aguantaban sus constantes advertencias sobre el juicio, les molestaba escuchar al profeta. Así que así ocurre hoy. Cuando los creyentes que están siguiendo las instrucciones de Dios, que tienen que advertir al mundo, a alguien, sobre el inminente juicio de Dios, son despreciados y rechazados. Aunque la mayoría no están escuchando, debemos perseverar en proclamar la verdad con el fin de rescatar a algunos de la terrible sentencia inevitable que vendrá. Se viene anunciando hace muchas décadas, siglos, que viene el juicio de Dios y vendrá. Vamos a la palabra de Dios, a leer nuestro texto principal, los primeros versículos de Jeremías, capítulo 28. Jeremías, capítulo 28, abran sus Biblias allí. Jeremías, capítulo 28, versículo 1 al 6. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: Amén, así lo haga Jehová, confirme Jehová tus palabras,
con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Bueno, es una palabra, ellos habían sido saqueados, sus cosas habían sido llevadas a Babilonia, etc. Dice esta versión, había en el pueblo de Gabaón un profeta llamado Ananías, hijo de Asur. Cuando Sedequías tenía 4 años de reinar en Judá, Ananías habló conmigo en el templo, cuenta Jeremías, en presencia de los sacerdotes y de todos los que estaban allí, y me dijo: el Dios Todopoderoso afirma, voy a quitarte todo su poder al rey de Babilonia, porque sacó de mi pueblo todos los objetos de valor y se los llevó a su país. Pero dentro de 2 años lo traeré de vuelta a Jerusalén, o sea, lo recuperarán. También traeré de vuelta a Joaquim, hijo de Joacim, que era el rey de Judá, y a todos los habitantes de Judá, que fueron llevados como esclavos a Babilonia. Yo soy el Dios de Israel, y les juro que voy a acabar con el poder del rey de Babilonia. Yo les contesté, dice Jeremías, también en presencia de los sacerdotes y de todos los que estaban allí, que es bien, Ananías. Quiera Dios hacer todo eso que ahora anuncia. Sería muy bueno que los babilonios devolvieran los utensilios del templo de Dios y que volvieran acá todos los que fueron llevados prisioneros a Babilonia. ¿Amén o no? ¿Amén o no? ¿Amén a esta palabra? Amén no. Porque es una falsa profecía. Hasta el versículo 4, amados, eso no es palabra de Dios. Es una falsa profecía. Claro, ellos, el pueblo de Israel estaba acostumbrado, estaban envalentonados. Ellos decían, a la sombra del rey, vamos a conquistar, vieron cómo ahora se dice, ¿no? Vamos a recuperar lo que el diablo nos robó, ¿no? Y Dios siempre ha bendecido a su pueblo con prodigios. Hay un historial tremendo, ¿no? Que Dios liberó a su pueblo con mano fuerte. Todos lo sabemos, ¿sí? Fíjense lo que aconteció, no lo busquen, pero dice 1 Santiago 4:5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová, 1 Samuel, 4:5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo y la tierra tembló. O sea, el arca que representaba la presencia de Dios. Obviamente, en ese momento, en ese contexto de 1 Samuel, los filisteos tenían miedo debido a la colección de historias del pasado acerca de la manera en la que Dios intervino por Israel cuando ellos salieron de Egipto. Conocemos la historia, ¿no? Pero Israel se había apartado de Dios, lo acabamos de leer, Jeremías capítulo 2. Se apartó y ahora se mantenían fieles a una forma de devoción, a un simbolismo. Ellos vivían de glorias pasadas. Decían, no, el Señor nos sacó con mano fuerte, abrió el mar rojo, el Señor nos dio maná del cielo, dio agua de la peña y todas estas cosas. A menudo, trasladándolo a nuestra iglesia de hoy, muchos tratan de vivir de recuerdos de las bendiciones de Dios. Y algunas veces son bendiciones ajenas. No, que Dios bendijo a tal hermano con tal milagro, ¿no? Perfecto. Israel pensó equivocadamente, así como Dios le ha dado la victoria en el pasado, lo haría otra vez, en cuanto se hubiera desviado lejos de él. Hoy en día, como en estas épocas bíblicas, la victoria espiritual llegan a Dios a través de una renovación continua, amados. Nosotros debemos vivir un milagro permanente, todos los días. No vivamos en el pasado. Es bueno recordar cuando amerita, pero mejor mantengamos una relación con Dios nueva y fresca. Amén. A veces vemos, nosotros tenemos, una historia de iglesia, aquí en este lugar, más de 26, 27 años ya, sacábamos cuenta con mi esposa.
Y a veces, bueno, en ese tiempo cuando iniciamos no había Facebook ni nada de eso. Hoy, desde un par de años para acá, una década, un poco más, que todo el Facebook te recuerda las fotos y si uno sacó, de hecho aparecen las imágenes cuando comenzamos aquí, ustedes recuerdan a limpiar, estábamos en el otro salón y uno dice cuántas cosas pasaron, ¿no? El congreso de matrimonios, el congreso de jóvenes, el campamento que se hizo de jóvenes, los viajes que se hicieron a Córdoba y a Salta, y uno empieza a ver fotos y dice, wow, cuántas cosas, ¿no? Cuántas bendiciones. Pero bueno, quedó en el pasado, gloria a Dios por eso, que eso ha servido para lo que hoy somos. Pero hay que vivir del presente, proyectándonos hacia el futuro. Y el pueblo de Israel estaba envalentonado. Hoy en día cualquier loro dice, así dice el Señor, ¿no? Y la gente, la multitud a coro dice, amén. Y nunca observan si Dios confirma esa supuesta profecía. O sea, hablar y habla y ponen una voz así potente y todos hacen silencio, están ahí como recibiendo algo y el hombre habla, pero ahí... ¿Y se cumplió lo que dijo o no se cumplió nada? Es un mentiroso si no se cumplió nada. Y aunque no se confirme dicha profecía, lo siguen oyendo, lo siguen escuchando y lo siguen financiando. La manera correcta, amados, de profetizar, es decir, escrito está. La mejor manera de profetizar es decir, dice las Escrituras. Y una profecía que uno da de manera personal a alguien o dirigido a un pueblo, tiene que estar respaldado y sustentado y basamentado en la palabra de Dios. Amén. Falso profeta hubo siempre. Este Hananías es un falso profeta. Es un falso profeta. El que era el verdadero profeta era el despreciado. Había multitudes de profetas que todo el mundo lo aplaudía y el rey los amaba a estos profetas. Pero había un rey que era despreciado y era Jeremías. ¿Saben cómo estaba Jeremías? Con un taparrabos, casi desnudo, y con un yugo de madera. Y así andaba profetizando. Esto es lo que viene sobre mi pueblo. Lo odiaban. Mientras los otros le decían lo que acabamos de leer, traeremos los utensilios de Babilonia y arrebataremos al diablo y todos felices. Miren, otro caso interesante, no lo busquen, pero está ahí en la Biblia, que dice, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Miqueas, al profeta verdadero. Kenaana era el falso profeta, y Miqueas era el verdadero, y lo golpean la mejilla delante de todos, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Claro, porque este profeta quería la profecía del rey Acab, ¿no? que le decían, desciende a Ramón de Galaad y vas a conquistar la tierra, conquistarás naciones. Y había una cantidad de 300 profetas, una cantidad diciéndole, sí, amén, vas a tener victoria. Y había un profeta, que era este varón Micaías, y de hecho el hombre dice, este siempre me profetiza en contra. No me gusta, porque siempre dice mal de mí, porque decía la verdad. Eran profetas a sueldo. Pero bueno, veamos cómo sigue la historia. Seguimos 3 versículos más, a Jeremías 28, 7 al 9. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Pero antes escucha esto, le dice Jeremías. Y también ustedes, los que están aquí presentes. Los profetas que vivieron antes que nosotros anunciaron que habría guerras, hambres y enfermedades en muchas naciones y en grandes reinos. Pero cuando un profeta habla paz, sabremos que habla de parte de Dios solo si se cumple sus palabras. Dice el Nuevo Testamento, un texto que todos conocen, amados o hijitos, no creáis a todo espíritu, sino
probad. ¿Viste cuando vas a comer algo y está lindo, tiene linda facha, parece que está bueno, pero la facha no es todo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Probás un poquito y decís, qué rico, o decís, qué asco, ¿no? Entonces, probad los espíritus si son de Dios. Cuando habla de espíritu, habla de la intención del hombre, ¿no? Porque muchos falsos, ¿por qué hay que hacer esto? Por eso no hay que recibir profecía así, porque sí nomás, ¿no? Obviamente, no hay que menospreciar la profecía, y habla sobre todo de la palabra, ¿no? Pero también puede haber profeta, puede haber que Dios le ha dado a alguno de ustedes el don de profecía y puede desarrollarlo tranquilamente siempre y cuando sea de Dios. Y si no es de Dios, lo vamos a apedrear. Nada, broma. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Queridos míos, dice, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Debemos probar, debemos discernir. Amén. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Esto lo dice primera de Juan 4:1. Seguimos leyendo Jeremías 28, a ver qué sucede con estos dos profetas, el verdadero y el falso. Hananías es el falso y Jeremías es el verdadero. 28, 10 al 15. Al 17, perdón. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, ve y habla a Ananías, diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes 7. Tremendo, ¿no? O sea, iniciamos contando por qué el Señor se enoja con el pueblo. Porque hicieron cisternas rotas, desconfiaron de Dios, abandonaron a Dios, dejaron de obedecerle. Entonces el Señor le empieza a hablar por profeta, advertencia, juicio, que viene. ¿Por qué habla el Señor? ¿Porque le gusta amenazar? No, porque está llamando al arrepentimiento, para que el juicio no caiga. Cuando Dios te habla, no es para que diga, otra vez el Señor me dio un palazo, otra vez otro piedrazo de su palabra. No, cuando Dios te habla y te golpea, es para que te arrepientas. Entonces, es lo que aquí el Señor, a través del profeta, está haciendo con el pueblo. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo? Dejarse vencer, dejarse conquistar. Tenía que venir el rey de Babilonia y conquistar, sitiar aquel lugar y ellos rendirse, porque ese iba a ser el trato de Dios para este pueblo. Pero ¿qué sucedía? Ellos estaban agrandados, ellos recordaban cómo el Señor siempre estuvo con ellos, ellos decían, bueno, hemos pecado, pero Dios está con nosotros, no importa, vamos a orar y el Señor nos va a bendecir, pero el pecado está en el corazón. Entonces, amados, la paga del pecado es la muerte, Dios no pasa por alto. Dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces, claro, imagínate, ellos estaban envalentonados y tenían profetas que le decían cosas halagüeñas, que le decían cosas muy buenas al pueblo y al rey, y el pueblo estaba congraciado con eso.
Pero uno vino y dijo, lo que están diciendo es todo mentira. Entonces el profeta Ananías tomó el yugo que llevaba en el cuello Jeremías, el cual representaba el poder de Babilonia, y se lo sacó como de fanfarrón, ¿no? Se lo sacó, hizo un acto profético. ¿Alguien sabe lo que es un acto profético? Se usa mucho en las iglesias apostólicas y proféticas. Entonces agarra el yugo, se lo saca y ¡prá! Lo quiebra, ¿no? Lo quiebra y él dice, dijo delante de todo, esto es lo que Dios ha declarado. Dentro de 2 años, y el tipo tiró fecha y todo, dentro de 2 años haré pedazos el poder del rey de Babilonia y no volverá jamás a dominar a las naciones. Y cualquier descuidado que entra y dice, qué buena palabra, gloria a Dios, amén, ¿no? Pero es falsa profecía. ¿Se dan cuenta que está escrito ahí? Uno dice, todo eso también es palabra de Dios, pero no es la palabra que Dios mandó. ¿Se entiende, no? Está en la Biblia. Después, ahí lo leyó Cintia, ¿no? Yo no mandé a decir eso. Yo no lo mandé a decir eso. Entonces, algo falso que está ahí para enseñarnos. Porque hoy también está plagado de falsos profetas. Dice el versículo 12, pero yo me retiré de allí, dice Jeremías, me retiré, me fui. Bueno, listo, hizo todo el circo este varón, la gente lo aplaudió, el rey le dio la veña, estoy de más, dijo, estoy de más. Entonces se retira. Pero algunos días después, Dios me dijo, Dios me habló, no sé cómo dice la versión Reina Valera, el 12. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Vino palabra de Jehová. Yo te responderé, pero reconoce mi voz, discierne mi voz. Hay muchos que se quedan con la primera voz del falso profeta. O sea, palabras de victoria, sí, vas a comprarte el auto este año es tuyo, este año de bendición, año de conquista, años de recuperación y de todo con terminación, este año es tuyo. Y Dios vino palabra de Jehová a mí, dice Jeremías, y me dijo, Jeremías, ve. O sea, en otra versión dice, vuelve al lugar. Ve y dile de mi parte a Hananías, lo siguiente. Tú has hecho pedazos este yugo de madera, pero ahora yo lo voy a cambiar. Ahora el yugo va a ser de hierro. Y dice que Jeremías se tuvo que poner un yugo de hierro para hacer la representación. Y vuelve a entrar. ¿Se imaginan todos celebrando? Sí, conquista, año de victoria, Dios está con nosotros, etcétera, 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 ¿no? Cantando, qué sé yo, danzando, y entra el mala onda ahí con él. Dice el Señor, yo soy el Dios Todopoderoso y voy a darle al rey de Babilonia un poder extraordinario. Ahora va a dominar todas estas naciones y las hará esclavas. Hasta las bestias del campo serán del rey de Babilonia. ¡Fua! El profeta Jeremías vuelve al lugar de reunión, ya no con un yugo de madera, sino con un yugo de hierro. Amados, cuando nosotros rechazamos la disciplina del Señor y la destruimos, el Señor te pone una más dura. Dice el 15, entonces yo le dije a Hananías, Jeremías dice que le dice a Hananías, ahora escúchame tú, me imagino que habló al pueblo, al rey, y ahora escúchame tú, le dijo. Señor profeta, dice en esta versión, tú estás haciendo que este pueblo crea en una mentira. Porque acá hay 2 problemas, el falso profeta en sí mismo es un problema para él mismo, pero también es un veneno para el pueblo de Dios. Los malos pastores, hemos hablado ya de eso, ¿no? Los malos pastores, los falsos profetas que profetizan mentira, profetizan cosas halagueñas, y lo que viene de Dios no son cosas buenas para este mundo. Dice esta versión, pues Dios nunca te envió a hablarles. Otra versión dice, yo nunca le mandé a decir nada. ¿Qué les parece, no?
Lo que Dios ha declarado, dice el 16, es que va a destruirte, le dice a Hananías, por completo. Con tus palabras has hecho que este pueblo se rebele contra Dios. Miren cómo los líderes son instrumentos de Satanás para que se rebelen contra Dios. Y hay un montón, no se me está permitido nombrar a ninguno por una cuestión de ética. Pero muchos de ustedes veo en sus estados que los tienen ahí como grandes referentes. Son falsos profetas. Con tu palabra has hecho que este pueblo se rebele contra Dios. Por eso, antes de que termine este año, vos profetizaste que en 2 años viene bendición. Yo te digo que antes que termine este año vas a morir. Y así sucedió, dice la crónica, en el mes de Etamim de ese mismo año, el profeta Hananías murió. La palabra del profeta, amada iglesia, que va dirigida del profeta, cuando digo profeta hablo de Jeremías, obviamente, dirigida a Hananías, constaban de 3 puntos y 2 eran las acusaciones de parte de Dios, porque Dios tiene acusaciones, amado. ¿Será que Dios tiene alguna acusación para hacernos a nosotros? Ojalá que no. Y si hay alguna, que el Señor nos revele y podamos arrepentirnos. Y un veredicto final. 2 acusaciones y un veredicto final. Primero, Dios no aprobaba este mensaje. Está escrito allí para que hoy lo hablemos. Dios no aprobaba ese mensaje, pues no procedía de él. No procedía de Dios. Segundo, era culpable Hananías, el falso profeta, de alentar al pueblo. Porque al pueblo le gusta, más si tiene gracia y tiene swing y tiene, digamos, elocuencia en sus palabras, atrapa al oyente. Era culpable de alentar al pueblo a confiar en una mentira e incluso a rebelarse a la verdad, en este caso a lo que profetizaba Jeremías. Hay una verdad y es la única verdad, es la palabra de Dios. Si alguien va en contra de ella, amados, está en problemas con Dios. Y tercero, Dios le quitaría la vida ese mismo año y así murió. Bueno, hoy andan muchos pregonando una respuesta de Dios, inventadas por ellos mismos. Y muchos llaman a esto avivamiento. Y pareciera como que se calmó, pero no sé si a ustedes les están llegando a través de estos videitos que aparecen, ¿no? Aparecen allí, bueno, uno a veces mira, y que de iglesias donde hay avivamiento y saltan y gritan y les profetizan y los tocan y danzan. Bueno, se multiplicó esto. Y esos maestros dicen que esto es un avivamiento, pero en realidad es la manifestación de la gran apostasía profetizada por el Señor antes de su retorno. Cuando veamos esas cosas, amados, démonos cuenta que queda poco tiempo, porque esa es una señal. La apostasía, es necesario que acontezca la apostasía antes que se manifieste el hombre de maldad. Sabiendo que estamos en lo último de los últimos días, estamos en lo último, los últimos minutos en el reloj de Dios de los últimos días, siendo el arrebatamiento, tema que también hemos tocado en su momento, inminente, debe haber una expectativa muy real de parte nuestra, preparándonos para un gran viaje. Lo hemos hablado, ¿no? En ese momento, pero qué bueno recordarlo, ¿no? Que nosotros somos ave de paso, advenedizos, somos peregrinos en esta tierra. Y nuestro pensamiento se vuelve a menudo, y así debería ser, desde luego, a las señales que dijo Cristo, que proclamarían la cercanía de su regreso. Las señales que se citan más ampliamente incluyen, bueno, lo sabemos, guerras, rumores de guerra. Nación se levantará contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice, será principio de dolores. Mateo 24, 6 al 8. Sin duda alguna, estos dolores a los que el Señor se refirió, específicos, se han vuelto a la vez destacados, acelerados, desde que Israel en el año 1948 volvió a ser un estado, como lo profetiza la palabra. La verdadera profecía
dice que Israel iba a resurgir de la ceniza, de los huesos secos. Israel, de esos huesos, el Señor le dio vida y levantó un pueblo que parecía muerto. Desde aquel tiempo, la intensidad y frecuencia de señales se han intensificado como los dolores de parto. Hemos tenido en estos días partos por doquier, ¿no? Y me imagino los maridos, ¿no? Yo también soy papá y sé lo que es los últimos momentos, y si llamar en ese momento llamar al remis, no existía remis, había que salir corriendo, tomar un colectivo, y no, falsa alarma, ¿no? Y que tantos dolores, tantas contracciones por segundo, no sé cómo es la historia, pero que anuncia el nacimiento, es inminente el nacimiento. Días antes o días después sucede. Asimismo, todas estas señales que se van intensificando, como los dolores de una mujer embarazada, se va acercando el momento del alumbramiento, exactamente como el Señor predijo. Sin embargo, la primera señal que el Señor habló es esta. Y el Señor dijo: miren que nadie los engañe. ¿Y cuál es la serie de lo que venimos viendo? ¿Qué si Dios nos responde? Hoy terminamos con esta miniserie. Son palabras, porque el engaño viene a través de palabras, de un mensaje. Y la advertencia del Señor: miren, abran los ojos, velen, que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre. No se dejen seducir diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Insisto otra vez, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Todo esto está en Mateo 24. La preocupación, amados, por este profetizado engaño ha sido una marca aparente de estos tiempos. Miremos más de cerca el engaño religioso que el Señor predijo. Advirtió con estas palabras: insisto, mirad que nadie os engañe. Si no te habla Dios, te va a hablar tu corazón. O te va a hablar otra voz que no sé de dónde viene. O que, mejor dicho, sí sabemos de dónde viene, pero no quisiéramos saber de dónde viene. Entonces, hay tres tipos de mensajes. El mensaje de Dios, el mensaje de tu mente y el mensaje que viene de las tinieblas. Y ahí tenemos que elegir, escoger. Mirad que nadie os engañe. Algunos, amados, no necesitan que nadie los engañe porque su propio corazón ya los tiene engañados. Y ese es terrible, ese caso es terrible de alguien que se siente seguro, pero no sabe que está sobre arena movediza. Su fe va a naufragar en cualquier momento, porque su fe está puesta según las circunstancias, según el dinero que tenga, según mi familiar, según mi esposo, según mi esposa, según mis hijos. Pero, amados, nosotros tenemos que estar parados sobre la roca, no sobre nadie y sobre nada. La gravedad se enfatiza en que se enuncia 3 veces, se especifica su naturaleza: falsos cristos, falsos profetas y señales y prodigios falsos. El hecho de repetir 4 veces la palabra muchos indica un engaño mundial sobre grandes multitudes. Imagínate, grandes multitudes engañadas y vos en contramano, como Jeremías, ¿no? Todos aplaudiendo, todos: sí, se viene la bendición, gloria a Dios, y vamos a proyectarnos, en 2 años viene la gloria sobre nuestro pueblo. Y Dios estaba diciéndole al profeta Jeremías: no viene nada de eso, viene destrucción a causa de su desobediencia.
Pablo dio una advertencia parecida. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Escuchen la voz de Dios. Él está respondiendo. A través de su palabra, Él está respondiendo. ¿Cuántos de ustedes me dicen, pastor, el Señor me habló a través del mensaje? Qué bueno es saber escuchar cuando Dios está hablando a través de su palabra. Pues yo no le estoy contando ninguna fábula, ningún cuento, ninguna experiencia personal. Estamos viendo la palabra de Dios. Explica Pablo que el engaño espiritual al que se refiere el Señor Jesús infectará la iglesia, si fuese posible aún a los escogidos. Y esto resulta evidente de la palabra que emplea, apostasía. La palabra apostasía, para los que saben, lo recordamos, y para los que no, lo enseñamos. Apostasía significa apartarse de la fe. Abandonar la doctrina, rechazar la verdad, o sea, rechazar a Cristo, ¿no? Rechazar la sabiduría, que es Cristo, rebelarse, traicionar. Apostasía también se da cuando alguien engaña al cónyuge. Adulterio tiene que ver con apostasía, o sea, abandonar algo que estaba unido y dejar, traicionar. Porque el día del Señor no vendrá, dice 2 de Tesalonicenses 2:3, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el anticristo, el hijo de perdición. Aunque un verdadero cristiano no puede cometer apostasía, un falso cristiano sí. Bueno, la pregunta es, ¿quién se puede divorciar? ¿Quién puede cometer, divorcio? ¿Quién puede divorciarse? El que está casado. El que no está casado no se puede divorciar. Entonces la apostasía tiene que ver con alguien que estuvo con el Señor. Que se aparte, ese es el chiste, porque si no estuvo con el Señor no apostató nunca. Fue un apóstata disfrazado de cristiano, pero aquí dice, si fuere posible aún a los escogidos. Ayúdanos, Señor, a no ser apóstata. Pablo nos advierte para que no nos engañemos pensando que la apostasía no vendrá. Ha de venir. Y hoy nosotros podemos decir, Pablo ya vino, ya está entre nosotros y va increyendo, va creciendo. Una advertencia así solo puede significar que en los últimos días muchos rechazarán las enseñanzas bíblicas. ¿Por qué? Porque la apostasía es inevitable. Los falsos profetas a los que el Señor Jesús se refiere usarán sus señales y prodigios para apoyar su falsa enseñanza. No es una apostasía. Por ello, Pablo nos advierte que no seamos engañados con alegatos acerca de un gran avivamiento que viene. La apostasía ha de venir o Cristo no volverá. Si no hay apostasía, Cristo no viene. Pero como hay apostasía, Cristo ya viene. Dice Jeremías 14:14, ¿sí? Jeremías 14:14, ahí nomás estamos en el mismo libro. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Clarísimo, ¿no? Yo no los envié. Conmigo no tiene. Eso son lo que también muchos dirán en mi nombre, ¿no? Profetizamos, no los conozco. Esta realidad, amados, queda clarificada por otros pasajes de las Escrituras. Las falsas señales y los falsos prodigios constituirán para parte integral de la apostasía. Imagínate que te haga un milagro, hay iglesias que ofrecen milagros financieros y venga que pase por el manto de aquí, pase por este manto, por esta puerta y usted se vuelve millonario. Hoy es el día, hoy es la reunión de la abundancia y hay servicios así, ¿no?
Algunos de ustedes vienen de ahí. Bueno, y a mucha gente les resulta. Hay una iglesia también que está más para allá, pasando el arroyo, y que van todos los hermanos de la feria, de la Salada, de Urcupiña y de la Guadalupe, no sé cómo los nombres que tienen. Y ahí van, ¿no? ¿Y cuántos ponen? En ese momento eran 5.000, como decir, 50.000. ¿Y que usted quiere vender en su puesto, en la feria? ¿Quiere ganarle a los otros? 50.000. Acá están los sobres dorados y los sobres cromados. Y ahí están, y se están peleando entre la familia esta que pone, yo pongo 70, dice el otro. Y el otro, yo pongo 80. Y el pastor está, los colmillos y ¿no? Claro. Amados, y son prosperados. Me han testificado, sí, saben que funciona. ¿Quién es el que le ofreció al Señor todos los reinos y a postrado me adorares? Bueno, ¿quién es el que entrega todo esto? Es clarísimo. El apartamiento de la verdad irá encabezado por unos aparentes obradores de milagros, y el engaño será posible por un énfasis dominante de la experiencia sobre la doctrina. O sea, a la gente no le importará lo que la Biblia está en contra, pero la experiencia que tuve yo, la paz que yo tengo con este cantante que me lleva al séptimo cielo, como dice Chuy. No importa cómo sea su vida, pero a mí me transporta al séptimo cielo y yo lo voy a seguir pagando la entrada para adorar al Señor, dicen, ¿no? Bueno, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Por eso yo les felicito, amados, que a veces estamos 1 hora 20 dando una palabra y están atendiendo, porque saben que les conviene, que nos conviene a todos escuchar la palabra del Señor. El Señor declara, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, amados. Se trata de líderes cristianos destacados que aparentemente llevan a cabo señales, tienen el ministry, ¿no? Muy famoso, en nombre de Cristo. Trágicamente parecen creer que su capacidad de profetizar y de hacer prodigios demuestra que están con Dios o que Dios está con ellos, como el profeta Hananías. No importa la doctrina que enseñen, lo importante son los resultados. Mirá, ¿cuánto tienen ustedes? Nosotros tenemos 5.000 seguidores. Ciertamente, amados, que estos a los que se refiere el Señor en Mateo 7 deben ser los mismos falsos cristos y falsos profetas que se refieren en Mateo 24. Tenemos otro caso. Segunda de Timoteo, abrí tu Biblia, Segunda de Timoteo 3:8. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Dios nos está hablando, pero no, esa palabra es muy dura. Prefiero escuchar otra voz, la del profeta Hananías. Dice 2 de Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe. O sea, reprobados por Dios en cuanto a la fe. Pero ellos hacían despliegue de poder también. ¿Qué te pensás? ¿Que vos solo podés hacer? Le dijeron a Moisés. Janes y Jambres eran los magos de la corte del faraón que por el poder de Satanás, que es muy poderoso Satanás, imitaron hasta cierto punto los milagros que Dios hacía mediante Moisés y Aarón. Moisés tira la vara como Dios le ordenó, no es que Moisés era mago. Tira la vara y se transforma en una tremenda serpiente. Y Janes y Jambres dijeron, eso, pan comido. Hicieron lo mismo y se transformaron en serpientes sus varas y el faraón estaba, ¿viste? ¿Cómo te quedó el ojo? Pero de repente la serpiente de la vara de Moisés se traga y se come a las otras 2 serpientes. Y ahí se asustaron. Porque la serpiente para ellos era una deidad. Los milagros que Dios hace mediante Moisés y Aarón fueron imitados por estos falsos. Ahora Pablo declara, así que en los últimos días la oposición
no procederá tanto de afuera de la iglesia como de aquellos en su interior, que son réprobos en cuanto a la fe, hombres depravados que corrompen la verdad. Amada iglesia, ¿cuántos son iglesia? Amados, ustedes, la iglesia, le dan autoridad al que predica. Si ustedes dicen amén, está predicando la palabra. Es así. De repente, si yo empiezo a hablar cualquier cosa, o sube algún otro predicador, un invitado, empieza a decir cualquier cosa lejos de la palabra, y ustedes dicen amén, este está en problemas, pero ustedes también. Por eso ustedes tienen que discernir. Por eso es importante abrir la Biblia y cotejar lo que estamos leyendo. Además que la conocen. El apóstol Judas dice en su versículo 3 que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué hay que contender? Porque hay que hacer acallar, tapar las bocas de las falsas palabras para poder escuchar la voz de Dios. La mejor manera de esconder un árbol, siempre lo decimos esto, ¿no? La mejor manera de esconder un árbol es ponerle un bosque alrededor. Y es lo que ha hecho Satanás. Está el árbol, que es la palabra de Dios, pero él ha puesto muchos árboles parecidos. Entonces la gente queda como confundida. No nos confundamos nosotros tampoco. ¿Contender contra quién? Desde luego que no primordialmente contra enemigos impíos fuera de la iglesia. No, la advertencia tiene que ver con lo que están adentro. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice Judas 4. Pablo confirma a Judas al dirigirse a los ancianos de la iglesia de Éfeso, allí en Hechos 20, no lo busquen, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Pablo está profetizando, amado, y casi sentido común, pero le estaba diciendo lo que iba a pasar. Alguien podría decir, no, Pablo, qué mala onda, cancelo tus palabras. No, Pablo, en el nombre de Jesús, todo lo que está diciendo, esta iglesia va a florecer. Aquí no va a haber traición, no va a haber división, no va a haber murmuración. Ojalá que no haya, ¿no? Pero no lo podemos evitar. Porque hay un remanente fiel que está creciendo, alimentándose en el Señor, pero también hay gente que viene y va. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y hablamos de maestros y pastores que destruyen al pueblo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El engaño espiritual acerca del que advierte el Señor, que medrarán, esa palabra que no es muy común para nosotros, medrar significa hacer negocios. Medrarán dentro de la iglesia. Como hoy predicaba el pastor Chuy, ¿no? Sí, invitamos al evangelista, pero son $50,000. Sí, los cantantes. Amado, ¿ustedes piensan que algún cantante, eso que a ustedes les gusta, va a venir gratis acá? Primero que no va a venir acá, no lo vamos a invitar, pero si eventualmente, ¿no? te va a decir, no, es tanto. Garantizame tanto. Hay uno muy conocido que usted escucha mucho. Miren, fue una vergüenza pública, creo que fue en Chile esto. Un cantante centroamericano. Estaba todo el espectáculo, pero como no le habían adelantado el 50%, creo que le habían dado una parte, y después cuando levanten, empiecen a saquear a los hermanos, ahí le pagan al cantante. Y se negó a cantar. Cantó creo que una canción y como vio que no pasaba nada, los dejó todos ahí, colgados, y se armó un lío allí. Imagínense los hermanos ahí tirando sillas, ¿no? a la plataforma, porque no devuelvan las entradas, decían. Tremendo. Bueno, recapitulando, las advertencias escriturales predicen el mismo engaño que encontramos hoy en día. Primero, un movimiento de señales y prodigios falsos conducidos por muchos falsos profetas. El Señor dijo que son muchos, y la gente que lo sigue son muchos. Segundo, muchos serán engañados mediante estos aparentes milagros. Y tercero, el rechazo de la enseñanza bíblica acerca de la apostasía.
Y la insistencia en que estamos en medio de, o al menos que nos estamos dirigiendo hacia el mayor avivamiento de la historia de la iglesia. Hace poco tuvieron aquí en Buenos Aires unos referentes, ¿no? Los gruesos de estos apóstoles y evangelistas, ¿no? Uno que con la espada te pone y te transmite la unción, no sé, un montón de cosas, ¿no? Y decían, aprenda a activar el avivamiento con los hombres de Dios, decía, ¿no? Y bueno, y se llenó el auditorio, estaban todos ahí con su espadita, ¿no? La promesa de un avivamiento formará parte del engaño de los últimos días. Lo que está sucediendo en este lugar es soberanía de Dios y está trascendiendo las fronteras. Hermanos de Estados Unidos, de México y de otros países dicen de ustedes cómo está creciendo la iglesia de Banfield. Son noticias, ¿eh? Pues no se crean ahora, somos victoriosos. No. Pero sucede algo interesante, porque yo hago un trabajo, a la noche cuento ovejas, ¿no? Entonces, bueno, yo los tengo en el contacto y digo, esta familia no vino, este hermano avisó, este hermano no avisa nunca y no viene. Y siempre falta un promedio, sin exagerarle, un promedio de entre 40 y 50 personas que decimos, perdón por lo que voy a decir, pero no, es raro, ¿no? Gracias a Dios porque no sé dónde los metemos, no si vienen todos. Pero vienen hermanos, y hay hermanos que están viniendo por primera vez o hace poquito, que ocupan esos asientos de los que no vienen. No pueden o no quieren. No sé qué pasará cuando vienen todos juntos. Algo vamos a hacer. Estamos orando para poder pronto comenzar a edificar nuestro lugar de reunión definitivo, para poder estar cómodos allí, poder poner los volúmenes como corresponde, que los músicos y bateristas puedan tocar. Está deprimido el baterista. Bueno, ¿vamos por eso? ¿Amén? ¿Sí? Y esto no es falsa profecía, no, vamos en el nombre del Señor a poder edificar un lugar para nosotros. Pero a lo que le quería decir es que muchos, consideran el avivamiento por las multitudes. Bueno, si es por eso, entonces los musulmanes tienen un tremendo avivamiento. Los musulmanes, que es una de las religiones más grandes del mundo, ellos se juntan en la mezquita, hasta mueren aplastados cuando quieren llegar a la mezquita, porque ellos hacen una peregrinación. Y han habido en varias situaciones que murieron aplastados mucha gente, porque quieren entrar y los pasan por arriba, y pisan niños, mujeres, mueren allí. Y son miles y miles y miles se congregan en aquel lugar. Entonces diríamos, ¿qué avivamiento tienen los de aquel lado, no? Pero amados, en lugar de dicho avivamiento, en los días anteriores al arrebatamiento de la iglesia, habrá una gran apostasía, un apartamiento de la fe. No formemos parte de eso. Seamos la iglesia expectante al retorno del Señor. Que tengamos que contender ardientemente por la fe contra aquellos que han entrado encubiertamente en la iglesia. Implica que la batalla no es tanto de una fe contra incredulidad. Escuchen, no es una batalla de la fe contra la incredulidad, sino más bien de la verdadera fe contra la falsa fe. Porque ellos creen que están en la verdad, están equivocados. Y esto es precisamente lo que vemos en la actualidad. Dice el Señor a su iglesia, yo te responderé, pero reconoce mi voz. Hay tantas voces, hay tantos ruidos en tu cabeza y en tu corazón que no puedes escuchar mi voz. Te estoy hablando y no me estás escuchando. Multitudes, amada iglesia, de cristianos se imaginan que la fe es creer que aquellos por lo que oraban sucederá. Si yo oro, va a suceder. Y que si verdaderamente creen, tendrán todo aquello que pidan. Evidentemente, si suceden cosas porque uno cree que va a suceder, entonces ya Dios no es necesario, dijo Chuy Olivares. Si yo declaro con mi boca que algo va a acontecer, si yo decreto que esto va a acontecer, ¿para qué necesito a Dios?
Arranquemos esa hoja de la Biblia que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, ¿no? Y hágase tu voluntad. Saquemos esa hoja. Cambiémosle o tachemos y digamos, ahora haz lo que yo decreto. Y eso es otra cosa. Eso no es fe, eso es poder mental. Eso no es la fe en Dios que el Señor enseña. Dice, respondiendo Jesús les dijo en Marcos 11:22, tened fe en Dios. El tema en labios y en la mente de todos en la actualidad es el avivamiento por todos lados, los medios, etcétera, ventas de libros sobre avivamiento. Y entonces Jesús les dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Amados, el gran milagro que nosotros podemos hoy testificar es el milagro del Espíritu Santo en nuestras vidas. El milagro de la transformación a través de su palabra, amados. Y eso es algo que no es tangible, quizás no sientas nada, pero hay una transformación en tu vida que todo el mundo se da cuenta. Es un milagro imperceptible. Pero al hombre le gusta toda la pompa. Muchos sufren una especie de sacudida al enterarse de que el sustantivo avivamiento no aparece ni una sola vez en la Biblia. La esperanza de un avivamiento que excita a tantos en la actualidad no es siquiera un concepto bíblico. Deberíamos ser honestos, amados, y formularnos varias preguntas. Por ejemplo, ¿no está Cristo habitando en tu vida? ¿No está Él en medio de nosotros cada vez que nos reunimos? ¿No debemos estar llenos del Espíritu Santo en todo momento? ¿No es suficiente la palabra de Dios? ¿Por qué, pues, correr en pos de señales y prodigios como pruebas insólitas de que Dios está obrando, a la vez que descuidamos nuestra relación con Dios en busca de señales y prodigios? En algún momento, en algún otro momento, de retomar este tema, voy a estar predicando después del mensaje de hoy, una serie de predicaciones individuales, pero seamos, amados, como los de Berea. Amén. Vayamos a la palabra. Ahora, si no conocemos la palabra, estamos complicados. Estudiemos la palabra. Cuando usted vaya a visitar a alguien, cuando usted tenga que predicarle a alguien, y en la mente, a ver, sí, Señor, ahí en Efesios capítulo 3, en 2 de Tesalonicenses capítulo 5, en Proverbios capítulo 20, que usted tenga agilidad, para eso hace falta hacer gimnasia, lea la Biblia. No como, por ahí vi un meme que decía, salió a evangelizar el que no conocía mucho de la palabra y dijo, si me permite, ¿viste eso que venden, esa serie que venden usados en norteamericana, en Las Vegas? Dice, si me permite voy a llamar al profesional. Y llama a uno que es profesional, le dice esto vale tanto, ¿no? Y a veces pareciera como que necesitamos a otro para que nos ayude a predicar. Vos tenés que predicar. Y para eso tenés que conocer la palabra del Señor. ¿Saben que en la Biblia aparece, hablando de avivamiento y hablando del mensaje de Dios, una conversión nacional? O mejor dicho, un arrepentimiento nacional. ¿Alguien se acuerda dónde se encuentra esto? Muy bien. Ve que conocen la palabra, ¿no? Abramos Jonás, capítulo 3. Brevemente, ya voy por el final. Jonás, capítulo 3, versículo 1 al 10. Ahí. Jonás 3, los primeros 10 versículos. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida.
Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Jonás 3, ¿no? Tremenda historia, ¿no? Ahora, Nínive era una ciudad terrible, eran terribles ellos, sanguinarios, tenían riquezas de los botines de sus guerras y batallas, eran hombres tremendos, eran bárbaros. No bárbaros en el sentido que eran buenos, sino que eran terribles, salvajes. Y Jonás los odiaba. Jonás los odiaba porque hay una historia detrás de eso. Bien. Imaginemos un pueblo donde hay un rey, hay muchas riquezas. Imaginemos que entra el profeta Hananías ahí. Y ve dinero, ve que se les caen los dólares por los bolsillos a toda la gente. ¿Qué diría Hananías? Pueblo próspero, aleluya, el Señor ha bendecido y seguirá bendiciendo al rey, ¿no? ¿Qué si entrara el aprendiz de profeta, del profeta Elías, ¿no? Eliseo, Giesi? ¿Qué si entraría Giesi, no? Oh, cuánta riqueza, oh, gloria, acá me voy a hacer campañas de prosperidad, ¿no? Pero entró Jonás. Y los profetas verdaderos generalmente son a la carne mala onda, son. Ya viene. No, yo quiero un profeta que me diga las naciones. Miren, por ahí leí algo que después se lo voy a compartir. El profeta ve y dice, ve que tiene zapatos lustrosos, dice, varón próspero. El Señor te dice que siembres. Uf. Y si por ahí tiene bonita voz, dice, el Señor dice que grabarás CDs, ya no CDs, ¿no? Harás conciertos por el mundo entero. No, la Jennifer López un poroto al lado tuyo. Y la otra, ¿no? Siente la presencia. Dice que el Señor habló por segunda vez con Jonás, porque Jonás no quería saber nada. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avísale lo que te voy a decir. O sea, es una inmensa misericordia de Dios hacia Jonás al darle una segunda oportunidad a Jonás. Dios es el Dios de las oportunidades, ¿eh? Dios hoy te da otra oportunidad, pero no juguemos con Dios, ese es otro tema. Y lo vuelve a comisionar para que fuera a Nínive a predicar por primera vez a esa tierra odiosa extranjera. Versículo 3. Jonás obedeció al Señor, o sea, después del pescadazo que sufrió, ¿no? Jonás obedeció al Señor y se fue para Nínive, una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. La traducción literal es una ciudad grande para Dios, no por su tamaño, sino por la importancia y la misericordia de Dios hacia esa gente. El Señor mira por la gente. 4 y 5. Al llegar Jonás recorrió la ciudad todo un día anunciando a gran voz, Nínive será destruida dentro de 40 días. Nínive será destruida dentro de 40 días. Decir, medio mala gana, ¿no? Nínive será destruida dentro de 40 días. Decirle que está a tu lado, Nínive será destruida. La gente de Nínive le creyó a Dios. ¿No te das cuenta que no es ni tu tono ni tus ganas, sino da la palabra y el Señor toca los corazones? No, le tengo que contar mi testirollo, que yo fui bandolero, de pistolero a pastor, y hay un libro así para tratar de predicarle al otro. No hace falta. La gente de Nínive le creyó a Dios, anunciaron ayuno.
Desde el más importante hasta el más humilde se vistieron con ropas ásperas, señal de humillación. Amados, la predicación de Jonás constaba de 7 palabras. 7 palabras nomás. Ay, pastor, ¿por qué no imita a Jonás? Usted predica 7 millones de palabras. Ya enseguida digo la frase que a usted le gusta. Termino con esto. Todavía no lo digo, pero enseguida lo voy a decir. Del mensaje, esa parte es la que más me toca al Señor. Bueno, la predicación constaba de 7 palabras. El predicador era vacilante, o sea que no tenía ganas, predicó de mala gana. El arrepentimiento fue masivo. Predicó de mala gana un mensaje que Dios le habló. Jonás escuchó lo que Dios le habló, reconoció la voz de Dios y sabía que era la voz de Dios y él no estaba de acuerdo. Yo sabía que los ibas a perdonar. ¿No? No estaba de acuerdo y fue masivo, pues fue una obra milagrosa de Dios, no de Jonás. Jonás fue un canal nomás, un vaso, para mostrar el poder, la misericordia que Dios tiene a pesar de la debilidad del siervo y los pecados de la gente. El amor y la misericordia de Dios trasciende nuestro estado de ánimo, trasciende si hemos pecado mucho, pecado poco, trasciende. Dios nos ama. No hay nada que podamos hacer, amados, para que Dios deje de amarnos. El problema es que si nosotros rechazamos su amor, pagaremos tristemente, eternamente. Dice el versículo 6, cuando el rey de Nínive se enteró de la noticia, se levantó del trono, se quitó sus vestidos reales, se puso ropa áspera y se sentó sobre cenizas. Qué importante, ¿no? Que el líder, que el ejemplo, esto para los jefes de familia, padres y esposos, que sean los primeros en humillarse ante el Señor, para que toda la familia pueda imitar. La noticia de este evangelista, el hombre vomitado del pez, le llamaban, el vomitado le decían, cariñosamente, porque lo vomitó el pez, corrió antes de que Jonás llegara a la ciudad. Ellos empezaron a pasar la voz. Muchos creen que cierto ácido en el estómago del pez había emblanquecido la cara de Jonás, como evidencia innegable de su experiencia con Dios. Dice el versículo 7, entonces el rey dio a conocer esta orden a todo el pueblo, por orden del rey y sus altos funcionarios, ninguna persona, ningún animal, ni ganado, ni rebaño probará alimento alguno, ni pastará, ni tomará agua. Cabe destacar, como dije recién, que el arrepentimiento comenzó por la cabeza. Para que exista un verdadero avivamiento, si querés, porque avivamiento significa arrepentimiento. El avivamiento es cuando aquellos hombres, después que vino el Pentecostés, fueron compungidos de corazón cuando escucharon el mensaje de Pedro. Y humillarse. Los que están en eminencia, los padres de familia, los líderes, los pastores, los maestros, son los primeros que debemos humillarnos ante el Señor. Y bueno, pasó lo que pasó, se arrepintieron y Dios los perdonó. Dice que Dios vio lo que hicieron, dice el versículo 10, se dio cuenta que dejaban sus malas conductas. Amados, escuchá, abandonar las malas conductas, abandonar el pecado frena el juicio de Dios. El arrepentimiento es frenar lo que estabas por hacer. Lo que estaba en tu mente, frená, no lo voy a hacer, Señor, me arrepiento. Y el Señor retiene el juicio, retiene el castigo. No te va a castigar si vos escuchás la voz de Dios, Él te responde si reconoces su voz. Y después del arrepentimiento viene la bendición. Viene todo lo que uno necesita. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Amén. Ayúdanos, Señor. Ahora sí, termino con esto. Si quieren pasar los ministros. Vamos a leer el texto que le dio nombre a esta última prédica. Jeremías 33, 1 al 3. Y escuchá. Por eso era necesario que cuente todo el contexto de lo que pasaba en los tiempos de Jeremías para entender. Fíjate lo tremendo, porque a veces usamos este texto sin entender por qué. Jeremías 33, 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez,
estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hasta ahora, Dios le estaba hablando a Jeremías. Y el mensaje de Jeremías era juicio, juicio. Si no se arrepienten, juicio. Y ahora, después de toda esta situación, Jeremías es encarcelado por su mensaje, era despreciado, hasta su propia familia lo despreció. Hay por ahí por YouTube la película de Jeremías, les recomiendo que la vean, está muy buena. Dice el primer versículo: estando preso, estando aún preso. Al igual que en Jeremías 32, esta palabra llega a Jeremías durante el terrible asedio final de los babilonios. Se cumple la profecía de Jeremías contra Jerusalén en los últimos años del reinado de Sedequías. Jeremías fue despreciado hasta por su propia familia, por el mensaje que él daba. Fíjate lo que dice Jeremías 12:6. Todos te han traicionado, hasta tu propia familia te maldice. Tal vez te hablen con dulzura, pero no debes confiar en ellos. Dios le dice a Jeremías. Sedequías puso a Jeremías en la prisión real por predicar en el nombre del Señor de que Nabucodonosor triunfaría sobre Jerusalén. No era un mensaje fácil de dar, pero era el mensaje de Dios. Y él supo escuchar la voz de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy se usa este texto para sueños y pesadillas que uno quiere, inventar. Que Dios te mostrará y te dirá: amado, ya Dios mostró, y le mostró a Jeremías. ¿Qué era lo que Dios le estaba mostrando a Jeremías? El cumplimiento glorioso de la restauración del pueblo de Israel. Porque si Dios no restauraba a ese pueblo, Jesús nunca podía haber nacido, María no hubiese existido. Y Dios invita a Jeremías y a todos los que lo oyeran a venir a Él en una oración llena de fe, confiando en Él. Esta promesa es especialmente notable considerando las circunstancias. Soportar el terror de un asedio y el pronto cumplimiento del juicio prometido por Dios. Es decir, Jeremías estaba encarcelado mientras los babilonios invadían y quemaban y destruían su pueblo. Pero Dios lo preserva a Jeremías. Aún al rey se lo llevan y le sacan los ojos y matan a sus hijos delante de él. Terrible. El Señor nos grita, nos está diciendo: clama a mí, llámame. La ecuación es la siguiente: poca oración, poca bendición. Más oración, más bendición. Mucha oración, mucha bendición. Porque habla de una persona que está escuchando a Dios. ¿Qué te va a enseñar? Cosas ocultas. Generalmente significa lo que es inaccesible. Esa palabra en hebreo es lo que es inaccesible. Aquí significa lo que está más allá del alcance normal del conocimiento humano. Cierra tus ojos, por favor, iglesia. Permití que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, siga atravesando tu alma y tu espíritu. Todavía tenemos que sufrir en esta vida las consecuencias naturales por nuestros pecados. Tenemos que sufrir por nuestras malas decisiones. Pero Dios usa incluso esos sufrimientos para moldearnos y formarnos para su propósito y para nuestro bien. ¿Escuchaste? Para su propósito y para tu bien y mi bien.
Las pruebas, las tribulaciones vienen con un propósito y una recompensa. Dice el Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago capítulo 1. A través de todas las pruebas, amada iglesia, a través de las tribulaciones de la vida, tenemos la victoria. No puede haber victoria si no hay una batalla. Si no, no tendría sentido la palabra victoria en nuestras vidas. Dice el Señor: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 57. Aunque estamos en una batalla espiritual, Satanás no tiene autoridad sobre el creyente en Cristo. Dios nos ha dado su palabra para guiarnos, su Espíritu Santo para fortalecernos, y el privilegio de poder venir a Él en cualquier lugar, en cualquier momento, y poder hablar con Él. Por eso el mismo Jeremías dice, inspirado por el Señor: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es decir, si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues esto es lo que a mí me gusta, dice el Señor. Amado, amada, el verdadero reconocimiento del Señor, consecuencia de una relación íntima con Él, se demostrará en el carácter de la persona. 3 atributos de Dios que Él exige a su pueblo son: misericordia, que significa amor leal; juicio, que significa justicia; y justicia, que significa rectitud. Y por último, el Señor te dice, iglesia, como si fuese poco, ¿no? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 de Juan 5:14. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos estás hablando. Pero ayúdanos a reconocer tu voz. Que a lo que tú has hablado no le agreguemos nada, Señor. Ya tú nos has dicho lo que tenemos que hacer. Señor, viene un tiempo y estamos ya en ese tiempo de confusión, de engaño, de apostasía, de traición a tu palabra, traición a tu persona, siguiendo otras filosofías, otras doctrinas. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en ti, que las olas de este mundo, de este mar que es el mundo, no nos arrastre, Señor, hacia atrás, que podamos avanzar hacia puerto seguro, Señor. Que no nos desviemos, Señor, ni a diestra ni a siniestra, sino que podamos ser sensibles a tu voz. Y ahora que ya escuchamos tu voz y estamos seguros de que tú nos has hablado, ahora, Señor, ayúdanos a obedecer. Estamos seguros, ahora sabemos que eres tú que nos hablaste. Ahora, Señor, es necesario obedecer a ti antes que a los hombres, para poder recibir la bendición de tu mano, Señor. Bendice a mis hermanos que algunos están pasando por situaciones, Señor, diversas, de enfermedad física, enfermedad en el alma, en la psiquis. Algunos están pasando, Señor, situaciones económicas. Otros están, Señor amado, en una crisis de su fe. Oh, Señor, si tan solo, Señor, mi pueblo se humillare,
y clamaré a mí. Yo escucharé desde lo alto y responderé. Y sanaré a mi pueblo, sanaré su tierra, sanaré su casa, sanaré su corazón. Señor, en ti está la respuesta. No en el trabajo secular, no en el dinero, no en el presidente de turno, no en el pariente, no en la esposa o en el esposo, o en el hijo o en los padres. En ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner solamente nuestra fe en ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumirme en tu amor. Vida es la que me das con tu palabra. Cada que me hablas al oído